La semana pasada trajo una serie de fenómenos naturales anómalos en distintos continentes, desde África y Asia hasta Europa y América. En el epicentro se encontraron tanto países acostumbrados al desenfreno de la naturaleza como aquellos donde algo así antes se consideraba casi imposible. Todos los detalles a continuación en este episodio. Tailandia. En la mañana del 24 de septiembre, en la capital de Tailandia, Bangkok, se formó de repente en plena calzada un enorme socavón de aproximadamente 30 por 30 metros y 50 metros de profundidad. El colapso ocurrió justo frente al hospital municipal y la comisaría de policía. Se tragó 2 automóviles, destruyó los postes de una línea eléctrica y rompió las tuberías de agua. Los equipos de rescate evacuaron a los pacientes y al personal del hospital, a los residentes de las casas vecinas y a los agentes de policía, por temor a nuevos derrumbes. El hospital suspendió las consultas ambulatorias al menos durante 2 días. Como medida de precaución, se cortaron la electricidad y el suministro de agua en los alrededores. La zona afectada fue inspeccionada con drones, cuyas imágenes mostraron que el terreno alrededor del socavón seguía desplazándose. La lluvia que comenzó después agravó aún más la situación. Se produjo un nuevo colapso, y el edificio de la comisaría empezó a hundirse. Los trabajos de emergencia tuvieron que ser suspendidos temporalmente. A lo largo del día, el socavón continuó ampliándose, destruyendo nuevas estructuras. Se logró evitar víctimas humanas, pero los daños a la infraestructura y a las propiedades fueron enormes. Según las estimaciones preliminares, las labores de restauración durarán al menos 1 año. Varios especialistas consideran que la causa probable del colapso fue una fuga de agua o las obras del metro, aunque la naturaleza exacta de este fenómeno sigue siendo incierta. Estados Unidos. Desde el 26 de septiembre, el estado de Arizona se vio afectado por fuertes tormentas eléctricas con lluvias anómalas. La lluvia que cayó sobre la mayor parte de Phoenix superó la media mensual. En el aeropuerto Phoenix Sky Harbor se registraron 41 milímetros de precipitaciones, un récord diario en los últimos 7 años. Especialmente afectada resultó la ciudad minera de Globe. Las lluvias torrenciales provocaron una inundación repentina. El agua cubrió las calles a gran velocidad, arrastrando coches y derribando árboles, mientras los habitantes buscaban refugio en los tejados a la espera de ayuda. La inundación arrastró alrededor de 1000 cilindros de propano desde un punto de distribución, esparciéndolos por las calles del centro histórico y creando un riesgo de explosiones. Se declaró el estado de alerta máxima y se movilizó a especialistas en materiales peligrosos. Afortunadamente, no hubo explosiones ni incendios. Sin embargo, no se pudo evitar la tragedia. En Globe, murieron 3 personas arrastradas por las corrientes, y otro hombre se ahogó en las afueras de Phoenix. El desastre destruyó carreteras y obligó a cerrar tramos de la autopista principal Highway 60. La localidad de Miami también quedó anegada. Los residentes compararon la catástrofe con el golpe repentino de un huracán. El agua caía como un torrente continuo y la visibilidad era nula. La inundación también afectó las zonas turísticas. El cañón Havasupai, famoso por sus cascadas y senderos, se inundó rápidamente y los visitantes tuvieron que ser evacuados de urgencia. Libia. El 27 de septiembre, los habitantes del municipio de Saltán, en el oeste de Libia, fueron testigos de un fenómeno natural poco común para la región: una fuerte granizada que cayó simultáneamente en varias zonas. Los testigos quedaron sorprendidos por la repentina intensidad del fenómeno. Los grandes granizos dañaron las ventanas de viviendas y automóviles, causando notables pérdidas materiales. Italia. El 27 de septiembre, sobre la ciudad de Albavilla se abatieron una lluvia repentina, fuertes vientos y granizo intenso. En cuestión de minutos, las calles se transformaron en verdaderos ríos de hielo, sorprendiendo a los habitantes. Fue el segundo golpe de la naturaleza en la región en una semana, y según testigos, resultó mucho más fuerte que el anterior. El 29 de septiembre, en la ciudad de Como, tras intensas lluvias, se formó un gran socavón en la calzada en el que cayó un automóvil, y este incidente no fue el único. Anteriormente, un profundo hundimiento apareció en medio de una carretera, en una popular ruta turística de la zona del lago de Como. La noche anterior, las precipitaciones más intensas de los últimos 25 años habían erosionado el terreno bajo la vía. Según las estimaciones preliminares, la restauración de este tramo de carretera tomará alrededor de 2 meses. Rusia.
Los habitantes de Siberia siguen sorprendidos por las anomalías de temperatura. A finales de septiembre, en el sur de la región, se estableció un calor veraniego. Por ejemplo, en Novosibirsk, la temperatura del aire alcanzó los 27 grados Celsius, superando la norma en más de 10 grados. Estas temperaturas fuera de temporada estuvieron acompañadas de cambios bruscos. En Irkutsk, el 29 de septiembre, durante el día el aire se calentó hasta los 21 grados, pero por la noche descendió casi a cero y comenzó a nevar. En los Urales también se produjo una nevada anómala. Un potente ciclón cubrió la región de Chelyabinsk en la noche del 28 de septiembre. En pocos minutos, la nieve que cayó convirtió el pavimento en una superficie peligrosa y redujo drásticamente la visibilidad. El tráfico en la autopista federal M5 se vio dificultado por los bancos de nieve y se desplegó maquinaria quitanieves para despejarla. En el distrito de Kartalinsky, numerosos árboles se derrumbaron por el peso de la nieve húmeda, provocando cortes de electricidad. También se registraron nevadas en la región de Sverdlovsk y en la República de Bashkortostán. Isla de Taiwán. El 24 de septiembre, un tren express de los ferrocarriles de Taiwán chocó con una gran roca que había caído sobre las vías en un tramo de la línea Taitung. Como resultado, la locomotora resultó dañada y 2 vagones se salieron de los rieles. A bordo se encontraban unas 330 personas, entre pasajeros y personal. Afortunadamente, nadie resultó herido. Las personas fueron evacuadas del lugar del accidente mediante trenes y autobuses especiales. El tráfico en el tramo afectado fue suspendido, mientras que el transporte terrestre reemplazó temporalmente el servicio ferroviario. La causa del incidente fueron las intensas lluvias provocadas por el paso del supertifón Ragasa, que generaron deslizamientos de tierra y caídas de rocas en el condado de Taitung. México. En México, la fuerza de la naturaleza golpeó simultáneamente varios estados. El 26 de septiembre, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, cayeron 54 milímetros de lluvia en tan solo una hora. Debido a este aguacero extremo, murió un niño de 9 años que fue arrastrado por la corriente. Las fuertes lluvias causaron daños a cientos de negocios, afectando mercancías y equipos. En el sector residencial resultaron dañadas varias decenas de viviendas y el agua arrastró más de 40 automóviles. Los rescatistas evacuaron a los niños y al personal de un jardín de infantes inundado. El 27 de septiembre, en el estado de Veracruz, los ríos se desbordaron, inundando viviendas y destruyendo cultivos de maíz y lima. Cientos de familias resultaron afectadas, muchas de ellas quedaron aisladas. En la ciudad de Córdoba, un concesionario de Toyota quedó bajo el agua. El Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados para asistir a los damnificados. Ucrania. El 30 de septiembre, en la ciudad de Odesa, cayó en 7 horas casi el doble de la cantidad mensual de lluvia. El sistema de alcantarillado pluvial no soportó la carga. Las calles, los pasos subterráneos, los aparcamientos y las tiendas quedaron bajo el agua. Decenas de casas y sótanos de edificios residenciales se inundaron. Los semáforos fueron apagados. Todo el transporte eléctrico se detuvo y el tráfico en las principales arterias quedó paralizado. En muchas zonas se produjeron cortes de electricidad. Las personas se desplazaban con el agua hasta la cintura. Las fuertes corrientes las derribaban y muchos sufrieron hipotermia por permanecer largo tiempo en el agua fría. En uno de los barrios residenciales, un minibús con 60 pasajeros cayó en un socavón formado en la carretera, y un automóvil también se hundió parcialmente bajo tierra. La ayuda llegó a tiempo, y todos pudieron ser rescatados. En total, en la ciudad y sus alrededores fueron rescatados más de 360 residentes, y se evacuaron cientos de vehículos. En Odesa se declaró el nivel rojo de peligro, y las escuelas pasaron a la enseñanza a distancia. El desastre se cobró 10 vidas. Entre las víctimas se encontraba una familia de 5 personas con un niño, que vivían en un semisótano. Según los vecinos, el nivel del agua subió unos 4 metros en tan solo 15 minutos. No tuvieron posibilidad de escapar. Otras personas se ahogaron al ser arrastradas por la corriente. Tifón Boaloy. El 26 de septiembre, la tormenta tropical Boaloy azotó Filipinas. Esto ocurrió solo unos días después del impacto del mortífero supertifón Ragasa. Esta vez, el fenómeno afectó las regiones centrales y meridionales de Filipinas.
Los vientos, con ráfagas de hasta 135 km por hora, derribaron árboles y líneas eléctricas, bloqueando carreteras y puentes. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra. El desastre dañó casi 9.000 viviendas y obligó a evacuar a 400.000 personas. En las zonas rurales se inundaron campos y granjas. Muchas localidades quedaron sin agua, electricidad, acceso a tiendas ni atención médica. Cientos de embarcaciones resultaron afectadas por las olas tormentosas. El fenómeno se cobró la vida de 27 personas y otras 14 desaparecieron. Al intensificarse en el mar de la China Meridional y convertirse en tifón, Boaloi tocó tierra en Vietnam durante la noche del 28 de septiembre. Entró en el continente con ráfagas de viento de hasta 14 grados, enormes olas de hasta 8 metros de altura y lluvias torrenciales. En algunos lugares, la cantidad de precipitaciones superó los 500 milímetros. En la provincia de Nghe An, en ciertas zonas, el agua subió casi hasta los techos de las casas. Decenas de miles de familias quedaron aisladas del mundo exterior. En el Hospital de Enfermedades Pulmonares, el generador se averió durante la noche. Los pacientes conectados a respiradores tuvieron que ser trasladados de urgencia a otra clínica. El desastre causó enormes daños materiales. Solo en Vietnam Central se dañaron más de 144.000 viviendas. Se destruyeron más de 26.000 hectáreas de arroz y otros cultivos agrícolas. Amplias zonas quedaron sin electricidad, ya que durante el tifón se rompieron más de 6.000 postes de líneas eléctricas. 4 aeropuertos nacionales fueron cerrados. En las aguas de la provincia de Quang Tri se hundieron 2 embarcaciones pesqueras. Las operaciones de búsqueda se complicaron por las fuertes olas y el viento, que no cesaron ni siquiera después de que el tifón se debilitara. El sector educativo resultó gravemente afectado. Más de 1.000 centros escolares en 5 provincias fueron dañados o inundados. Más de 53.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las inundaciones y los deslizamientos también afectaron a la capital, Hanoi. Los residentes confiesan que nunca habían visto un nivel de agua tan alto. Según los expertos locales, el tifón Boaloi fue uno de los más raros y anómalos. Su velocidad de desplazamiento por el mar de la China Meridional alcanzó los 35 km por hora, casi el doble de lo habitual, y en la provincia de Ha Tinh se mantuvo activo durante más de 11 horas, convirtiéndose en el más fuerte registrado en la historia de la región. Además, provocó un número inusualmente alto de tornados. En solo un día se formaron 8 torbellinos. El más destructivo pasó por la provincia de Ninh Binh. Murieron 9 personas y otras 18 resultaron heridas. El embudo dañó más de 120 casas, algunas de las cuales fueron completamente destruidas. En Vietnam, el fenómeno se cobró la vida de 29 personas y 22 seguían desaparecidas. Filipinas. El 30 de septiembre por la noche, se registró un fuerte terremoto de magnitud 6.9 cerca de la ciudad costera de Bogo, con una población de unos 90.000 habitantes. El sismo fue uno de los más potentes ocurridos en la región central de Filipinas en los últimos 10 años. El evento sísmico se produjo a una profundidad peligrosamente baja, solo 5 kilómetros, lo que provocó enormes daños y víctimas humanas. Hasta el 1 de octubre se habían confirmado 69 muertos y decenas de heridos. Miles de personas pasaron la noche al aire libre por temor a nuevas réplicas. Solo en las primeras 10 horas, la red sísmica de Filipinas registró 722 réplicas con magnitudes de hasta 4.8. En la provincia de Cebu, la más afectada, se declaró el estado de emergencia. En el municipio de Dambantayan, una iglesia de 139 años quedó reducida a escombros. En la ciudad de Bogo, la más cercana al epicentro, se registraron graves daños en carreteras y puentes, lo que dificultó las labores de rescate. En la ciudad de San Remigio, parte del techo de un complejo deportivo se derrumbó durante un partido de baloncesto, provocando víctimas. Y en la ciudad de Cebú, el terremoto interrumpió un concurso de belleza. El evento sísmico dañó líneas eléctricas, provocando apagones masivos en Cebú y en las islas vecinas. También se reportaron interrupciones en el suministro de agua. En el caso de Filipinas, se puede ver con especial claridad cómo se manifiesta el efecto en cascada de los desastres. Un golpe de la naturaleza sigue a otro, a menudo con aún más fuerza, sin dejar tiempo a las personas para recuperarse de las consecuencias. Y aquellos que todavía creen que las catástrofes climáticas solo afectan a los países situados en los trópicos húmedos, a los que muchos han etiquetado como zonas de cataclismos eternos, deberían observar más atentamente lo que ocurre en Estados Unidos, Rusia o Europa.
¿Acaso podíamos imaginar antes que en estos territorios la gente moriría a causa de una simple lluvia? Pero el problema es que la lluvia hoy ya no es simple. Es peligrosa porque el agua cae en cantidades enormes en cuestión de minutos y se mueve como un tsunami. A la mayoría de las personas les resulta difícil imaginar que su casa pueda quedar bajo el agua en cuestión de minutos, haciéndose imposible escapar. Y ahí radica el peligro. La gente no comprende la amenaza real y no está preparada para ella. En tales momentos, no se puede permanecer en sótanos o túneles, ni en aparcamientos o pasos subterráneos. Tampoco se debe intentar cruzar una corriente fuerte, ya que te puede derribar fácilmente. Estas simples medidas de precaución pueden salvarte la vida en un instante crítico. Por eso lo repetimos una y otra vez. Ahora, mientras aún no estás sentado en el techo de tu casa inundada esperando ayuda, es importante estudiar lo que está ocurriendo en el mundo con el clima y cómo han cambiado los fenómenos meteorológicos que nos resultaban familiares. Tu preparación te ayudará no solo a ti, sino también a tus seres queridos, vecinos y a todos los que te rodean durante un desastre natural.